En el libro de Filemón estamos viendo esta carta que Pablo escribe y es llena de enseñanzas de cómo debemos llevarnos entre hermanos. Es una carta muy bonita que nos ha enseñado cómo Pablo, a un preso, con Timoteo, ahora escribe al lado de Timoteo, le envía esta carta a Filemón, un colaborador, a Apia, que posiblemente sea su esposa, y a varios que están allí en la iglesia. Y vimos cómo les ofrece inicialmente un saludo de gracia y paz, y vimos lo que significa cada una de estas cosas, y cómo Pablo recordaba constantemente a Filemón por ser un hombre lleno de fe, un hombre que se metía con Dios, un hombre que tenía un excelente testimonio, y cómo participaba a su fe, se espalda la fe que él tenía. También por el amor que tenía hacia los hermanos, cómo los confortaba, y Pablo alaba eso en Filemón. Y finalmente, después de hacer esta alabanza, entra en una intercesión por Onésimo, un esclavo que le había fallado a Filemón, que había hecho cosas que no estaban bien con Filemón. Sin embargo, Pablo está intercediendo por él y Pablo empieza a darle una serie de razones, eh, pero sin decirle, y lo evitó a toda costa decirle que era un apóstol. Él quería amor al Señor y no porque él era un apóstol que le estaba mandando a hacerlo. Y por eso en estos textos vimos cómo él empezó a rogar y le dio algunas razones por las cuales él le rogaba que le estuviera recibiendo a Filemón como si fuera él mismo, que lo tratara como un hijo. Y dice que lo devolvía, fue lo que vimos la vez pasada. La parte más interesante fue que dijo que él quisiera retenerle para que en lugar tuyo me sirviese, como dice el versículo 3, en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, sin tu fuese como de necesidad, sino voluntario. Nunca se fuerzan las cosas con el Señor y es una enseñanza muy interesante. Por el contrario, él quería que por amor al Señor él lo hiciera y le recuerda algunas de esas cosas. Y el versículo 15, muy bonito que vimos la vez pasada, quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. Y vemos en ese versículo que había una razón más profunda por la cual había ocurrido eso. No es que Dios apoye lo malo, pero Dios hace de las cosas malas algo muy bueno y muy, muy especial. Y así lo ve Pablo y quiere que Filemón lo vea de la misma manera. Pablo veía la maldad en esa situación para producir unos resultados increíbles. A pesar de la falta de Onésimo, de la irresponsabilidad, esa irresponsabilidad Dios la utilizó para que él conociera el Evangelio, se convirtiera y hacerlo una persona útil. Pero también Pablo ve detrás de todo eso que esa circunstancia ahora va a permitir que Filemón también actúe como un creyente. Y aunque Pablo quisiera retenerle, ahora Filemón lo reciba, restaurado, cambiado como una persona diferente. No para una relación pequeña o temporal, sino una relación duradera, una relación como la que quiere que ahora tenga. Por eso la frase es fantástica cuando dice que quizás para esto de ti, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que lo recibieses para siempre, para que entrara en una relación que nunca se rompe, la relación de los cristianos cuando en verdad se aman unos con otros, que trasciende los límites terrenales. Y esta nueva relación nos llama nuestra atención. Ahora, ¿cómo es esa nueva relación? Es lo que vamos a mirar hoy. ¿Cómo es esa relación restaurada, especial que proclamando? La vamos a mirar hoy en Filemón, en el único capítulo que hay en el versículo 16 en adelante. Oremos al Señor. Señor Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Te agradecemos porque hasta aquí nos has traído y tú has sido bueno con nosotros. Te rogamos que tú obres como solo tú y nadie más que tú lo puede hacer, Dios, en cada vida, en cada corazón. Pedimos perdón por pensamientos, palabras o acciones que no te han glorificado. Rogamos, Señor, que tú nos ayudes a tener una mente hoy dispuesta para recibir tu palabra, pero más importante, un corazón dispuesto, Señor, a obedecerte y hacerlo práctico. Delante tuyo la vida de nuestros hermanos, ayúdanos a tener un corazón enseñable y humilde hoy para recibir lo que tú tienes para nosotros. Ten misericordia de todos los que nos escuchan, Señor, y de tu siervo que habla en Cristo Jesús. Amén. Y amén.
una nueva relación en el versículo número 16. Cuando llegamos al versículo 16, dice, no ya como esclavo, sino como más que un esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Uy, así espera que él sea la nueva relación de Filemón con Onésimo. No como una calidad de esclavo. Dice, no ya como esclavo. Hasta este punto nosotros no sabíamos que Onésimo era un esclavo. Hasta ahora aparece acá en el versículo número 16. Ahora, no es que Filemón deje de tratar a Onésimo como un esclavo, sino que tenga en cuenta que ahora tiene una relación en Cristo que es única. ¿Ok? Ahora, recordemos que ya tuvimos esa discusión sobre la esclavitud, que en ese tiempo no era tratada de esa manera, no era vista como hoy es vista, esclavitud en esa forma. Por eso dice, no dice que Onésimo ya no es un esclavo, sino que Filemón no debe recibirlo como si fuera como tal, de esa manera. Ahora, entendamos que ya por los versículos anteriores y como lo muestran otras cartas, Onésimo debe volver a asumir sus funciones y obligaciones con un espíritu de servicio, de obediencia, haciendo como lo que la Biblia dice que se debe hacer cuando se sirve en el Señor a cualquier persona en cualquier circunstancia. En el libro de Colosenses, en el capítulo 3, los versículos 22, cuál debe ser esa actitud de servicio en cualquier circunstancia. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. La Biblia es bastante clara en nuestra actitud de ser sirviendo a otros. Hoy muchos cristianos no son el mejor testimonio de servicio. Su actitud es chocante, su actitud es arrogante, su actitud es peleando con aquellos que son sus jefes. A Filemón. No que, no que Onésimo vaya a dejar de hacer sus funciones, sino que tenga en cuenta ahora la nueva relación que tienen. Ahora Onésimo tenía que entender, ahora yo, listo, yo sigo trabajando, pero ahora lo voy a hacer muchísimo mejor que antes. Mm, imagínese eso. Ahora, no importa si su amo es complicado, si su amo es difícil. Por eso acá, no como sirviendo al ojo, dice el libro de Colosenses. Dice, no sirviendo al ojo como a los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Uy. Entonces, Onésimo debe llegar con esa actitud, listo, vengo aquí a servir, ahora tengo una motivación, un creyente firme, fiel, que quiere agradar a Dios y va a hacerlo, como dice ahí, con un corazón como para el Señor. Para Onésimo no debe ser una carga ahora llegar donde Filemón y servirlo, no como un amo terrenal, sino como, no, aquí alguien a quien sirvo en el Señor ahora que lo conozco. Y es obvio, es más, si la Biblia hace advertencia que incluso a los que son complicados y difíciles, que también los sirvan incluso muchísimo mejor. Y eso es algo que el creyente a veces olvida en la vida real. En 1 Timoteo 6:2, por ejemplo, que son casos de la vida real, pueden pasar muchas veces, dice, y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Interesantísimo eso. Dice, si una persona tiene un amo creyente, esfuércese todavía más, porque esos creyentes van a ser beneficiados de su servicio. Uy, chévere. Ahora, ¿qué pasa si el amo es un tirano, trata a las personas fuerte, esas condiciones son difíciles? Hágalo como para el Señor. Por alguna razón Dios permite que pasen esas cosas, tal vez para tratar nuestro orgullo, afinar nuestro corazón para que sea un corazón más firme, para practicar lo que sabemos de la Biblia, pero es algo que tiene que ser así. Ahora, por eso
Pablo está muy convencido en esta relación que van a tener Filemón y Onésimo, y eso es lo que espera de esa relación de Onésimo, una obediencia, un servicio mejor todavía que el que tenía antes, porque tiene una motivación mejor. Pero aún si fuera una persona, tuviera un jefe tirano, vamos a trabajar como para el Señor. Ahora viene un punto muy importante. Hay cristianos que se excusan en su relación, lo llamaríamos bíblica, con nuestros hermanos. Ya es que mi jefe es cristiano, entonces como es cristiano yo pues me tomo algunas atribuciones y entonces pues hago las cosas ahí cuando pueda. No, nunca la relación con otro creyente debe ser utilizada como una excusa para que se vaya a trabajo o para rendir menos. Al contrario, como lo acabamos de leer, tiene que ser más bien una motivación para hacer las cosas mucho mejor, por el fruto que va a producir el trabajar para esa persona. Ese es el punto. Y ojo, ahora, de parte de quien está al frente, le llamaríamos el amo, él tiene la obligación de tratarle como un hermano en Cristo, ¿sí? Pero el que es, en este caso, el esclavo, o sea, Onésimo, está en la obligación por amor a Cristo de trabajar mejor todavía para aquel. En la práctica nuestra, estamos en la obligación de trabajar con excelencia para aquellos, sobre todo, que son creyentes, y mostrar así nuestro testimonio y nuestro amor por el Señor. Uy, interesante eso. Hoy en día muchos se quejan de los trabajos donde están. Muchos, ay, no, pero qué jartera y no sé qué. Y es que esa empresa es cristiana y que no. Muchachos, trabajen con ahínco. Métanle la ficha. No se cansen de hacer el bien. Hay que hacerlo. Por alguna razón, Dios tiene un plan allí. Por eso, la advertencia que nos hace Pablo en eso, no nos aprovechemos de esa relación, como lo vimos ya la semana pasada también, no se aproveche la relación con su hermano para sonsacarle cosas. Acá no se aproveche la relación con su amo para fallarle en sus obligaciones de trabajo. Y así no sea un creyente, tampoco lo haga. Al contrario, trabaje seriamente, muestre así su testimonio. Es lo que Pablo trata de enseñar aquí en el texto. Onésimo llegará a asumir sus funciones otra vez, a trabajar con toda diligencia, con toda humildad. Y más ahora, sabiendo que es una casa de creyentes. Así es como funciona. Uf, qué chévere eso, ¿no? Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que cuando en cualquier clase de relación se mete al Señor, en una relación laboral, en cualquiera, donde se mete al Señor, las relaciones se dignifican, se vuelven más justas. No se quita la relación, mi jefe sigue siendo mi jefe, pero cambia la manera en que tratamos, porque la práctica del cristianismo, eso es lo que tendría que producir cuando tenemos estas nuevas relaciones con los jefes y con las personas. Filemón y Onésimo siguen teniendo la relación en el texto bíblico de amo a esclavo, pero en el fondo de esa relación son hermanos en Cristo. Socialmente, amo y esclavo, pero en la práctica están a otro nivel, en otra clase de relación. Uy, chévere, y eso es muy bonito. Por eso Filemón tiene que recibirle no como un esclavo, sino como más como un esclavo. Y él dice como hermano amado. Uy, interesante. Dice que esa es la manera de recibirlo. Filemón tiene que asumir esa nueva condición que en la que Onésimo está llegando nuevamente a su casa. Recibirle como un esclavo, perdón, como un hermano en Cristo y no como un esclavo. Ahora, imagínense la frasecita, esclavo hermano, porque básicamente es lo que va a ser en ese momento de la historia, ¿no? Un esclavo hermano. Uy, impresionante. Es una idea bien nueva ese asunto. Y solo Cristo puede hacer que por encima de esas distinciones sociales, hacer unir a los hombres en esa clase de cosas. Ahora, pero hay un punto más interesante ahí en el texto cuando uno lo lee detenidamente. Él dice que lo reciba no solamente como un hermano, sino como un hermano amado. Una cosa es recibir a una persona y otra cosa es amar a una persona. Uy, eso es diferente. Como un hermano amado. Y usted dice, bueno, yo,
¿cómo se dice? Lo visto, pero no lo mantengo. Bueno, una cosa, ustedes saben más los dichos que yo en ese asunto. El punto es que una cosa sí es cierto, a veces se recibe en personas, dice, pero amarlo. Hay personas que reciben eso, pero no se reservan todo su afecto, no le dan nada a la persona, guardan distancia con la persona y ahí quietos ahí. Pablo le dice a Filemón, no puede ser así. No puede simplemente recibirlo y decir, oh, ¿cómo está? Ya. No, no, no. Tiene que hacerlo como un hermano amado, al que se ama. Ahora, recuerden, Filemón fue alabado por el mismo Pablo en los versículos 5 y 7 como un hermano que muestra su amor. O sea, Filemón es alguien que le nace, que tiene ese amor fraternal, Pablo lo reconoce. Pero ahora Pablo le pone la prueba a Filemón, le dice, ahora quiero que lo demuestres con una persona que te ha fallado, que ha sido complicada, pero que ahora es otra persona. Con una persona que seguramente produjo un montón de sentimientos de rechazo y de resentimiento en su momento, pero que ahora es otra persona. Interesantísimo eso. Y Filemón tiene que superarlo y tiene que mostrar, oiga, sí, yo, ahí es donde él quiere estar. Y eso nos lleva a una reflexión a nosotros también, en cómo nosotros nos comportamos con los hermanos. ¿Qué clase de amor tenemos? Simplemente un amor de, bueno, ya llegó, bueno, ahí está, me lo aguanto, me lo soporto, hasta ahí. La Biblia dice que nos llama a amar a los hermanos y más a los que han sido complicados y más a los que han sido difíciles, pero que han experimentado un cambio con el Señor. Y a veces eso es muy complejo para un creyente. Pero aquí está el ejemplo perfecto. Ahora, Pablo no se queda simplemente en eso, Pablo va muchísimo más allá. Cuando estamos hablando ahí en ese versículo, en el versículo 16. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuánto más para ti. Dice, mayormente para mí, pero cuánto más para ti. Ahora, hasta ahora, dice Pablo, yo he aprendido a amar a Onésimo. Recuerden que Onésimo estaba sirviendo a Pablo en sus prisiones. Ahora él dice, yo he aprendido a valorar a este hombre, a amarlo, en verdad es una persona tan valiosa. Pero Pablo afirma, ¿cuánto más para ti va a ser así? Y dice, uy, uno dice, pero ¿cómo? Si no, al contrario, hasta ahora le ha fallado. Sí, pero la confianza que tiene Pablo en la conversión de Onésimo es tan grande que literalmente Pablo dice que Filemón lo va a amar tanto, mayor todavía, que lo que amó Pablo por su servicio. Uy, ¿te dice en serio? ¿Puede pasar eso? Claro, por supuesto que sí. Ah, Pablo está diciendo, en otras palabras, él es un hermano amado para mí, pero, pero sobre todo para ti. Lo va a hacer de esa manera. Y uno dice, uy. Ahora, Pablo se había beneficiado mucho en la práctica de la conversión de Onésimo. Este hombre se había convertido en alguien, una mano derecha de Pablo durante mucho tiempo, como lo hemos visto ahí en la carta. Pero él dice, Onésimo se va a comportar, tú vas a ver la utilidad de Onésimo y vas a llegar a la misma conclusión, vas a llegar a decir, yo voy a amar a esta persona, es, wow, qué chévere, lo vas a valorar, lo vas a amar, porque ahora va a convivir contigo en tu casa. Si a mí me ha servido, básicamente dice Pablo, por amor a Cristo, ¿cuánto más te va a servir a ti? Que tú eres realmente su dueño, el amo legítimo. En pocas palabras, si él ha ganado mi afecto en Cristo, Pablo está diciendo en de Onésimo, ¿no? Onésimo ha ganado mi afecto en Cristo. ¿Cuánto más será digno de recibir el tuyo? Porque va a pasar ese tiempo, va a estar sirviéndote más que a mí, va a ser parte de tu casa y por eso lo vas a apreciar más que como un hermano, va a ser el objeto de tu amor, como lo ha sido en mi caso. Tremendo lo que está diciendo Pablo. Qué cosa tan fuerte. Es un asunto bien fuerte como lo está planteando. Ahora recordemos, Pablo tiene una confianza plena en que Filemón es un hombre que va a aceptar estas cosas, que ha mostrado amor antes en muchas áreas, en su casa, con la gente, consuela a las personas. Entonces Pablo tiene la confianza para Filemón. Esto es una tarea más que él va a hacer seguro con excelencia. Está confiadísimo en eso. Él termina ese punto diciendo,
tanto en la carne como en el Señor. Si lo repetimos el versículo número 16 al final, dice, pero cuánto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Ese es un punto que muchos discuten, tanto en la carne como en el Señor. Normalmente cuando uno dice un hermano en la carne, pues carnal, pues, o que es hijo del mismo padre, uno diría acá, ¿ok? Pero no es el sentido de la palabra y es, obviamente no, el texto nos puede ayudar a aclararlo un poquito. Ah, Pablo hablaba que muchos lo que traducen es hermanos en la carne o el orden natural de las cosas. Esa es una de las posiciones que hay respecto a esto, tanto en la carne como en el Señor. Que en la carne eran hermanos. Obviamente no es que fueran hermanos en sangre ni esas cosas, sino una hermandad en Cristo humanamente hablando, como algunos los llamarían ahí. Otros dicen que está haciendo referencia a la sociedad en general y a la iglesia. Está diciendo que allí debe existir esa relación. Para explicarlo mejor, para que entender es que el comportamiento de Filemón con Onésimo, tanto en la carne, que sería la sociedad, como en la iglesia, debería ser el mismo. Que lo debía tratar igual, en todas las áreas y en todas las cosas. Que Onésimo debe ser recibido como un hermano. No porque tenga un trato preferente eh, como esclavo, sigue siendo su esclavo, sino porque Filemón se comporte como un amo digno, amable, wow, obviamente con Onésimo y con todos los que tenga a su cargo, tanto en el mundo, que sería la carne, que esa es la otra forma en que la gente lo ve, como en lo espiritual, como dice el texto allí, como en el Señor, que tenga la misma línea con él. Y básicamente es lo que el contexto nos estaría diciendo. Ahora, el que es un hermano en Cristo y Filemón tiene que relacionarse con Onésimo en todo el tiempo, en todas las áreas, incluyendo su trabajo en esa manera, que eso sí sería lo que el texto traduce. Ahora, recordemos que Jesús lo hace, por eso Pablo le pide a Filemón que lo haga, porque Jesús ya lo hizo con nosotros. Miren lo que dice Hebreos capítulo 2, versículo 11. Vamos a ver un momento, Hebreos 2, 11. Ya llegaron allá. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Uy, el Señor una vez nos introdujo a su familia, no tuvo ninguna vergüenza de llamarnos en público hermanos. Dios ha aceptado a Onésimo, Cristo le ha perdonado y Filemón debe hacer lo mismo, debe tratarlo exactamente igual. Por eso la pregunta en este punto, este primer punto ¿es fácil recibir a nuestros hermanos cuando nos han ofendido? Tendremos que aprender a ser fieles en nuestra vivencia, aplicar estos principios que estamos mirando de amor fraternal y de reconciliación en nuestras relaciones con los hermanos y principalmente con aquellos hermanos que han sido difíciles, complejos. Debemos abrir nuestros ojos y reconocer que muchas veces no tenemos esa clase de comportamiento. Y que aunque la persona ha sido restaurada por el Señor, tenemos un comportamiento distante y cuando no es lo que la Biblia dice. Tenemos que pensar como Pablo piensa, que tal vez eso ocurrió por un tiempo, para que la persona al vivir, cambiar, ser transformada por el Señor, hoy sea alguien muy distinto y muy útil, tanto nosotros para ellos como ellos para nosotros. Esa sí debería ser la visión que tuviéramos detrás de eso. Por eso la pregunta aquí en este primer punto ¿es fácil recibir a los hermanos cuando nos han ofendido? Practicamos esta clase de amor. Recuerden, Dios tiene planes aún con eso. Y nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Qué triste es que un hermano, tal vez convencido por el Señor, cambiado, transformado, venga dispuesto a hacer su parte y nosotros en el orgullo de nuestro corazón queramos cerrarnos ante eso. Algo para pensar. Cuando llegamos al versículo 17,
que es Pablo sigue apelando a varias cosas. Pablo finalmente llega a la petición más ya puntual. Hasta ahora Pablo ha ido de a poquitos hablando con mucha prudencia a Filemón. No le exige nada, no le dices que soy un apóstol, usted tiene que no. Lo ha tratado de convencer con solo Biblia. Mira, el amor al Señor, el perdón. A punta de solo Biblia lo ha ido convenciendo. Ahora va a decir claramente, explícitamente su petición. Y lo hace diciendo dos cosas. Lo hace mediante un paralelismo, se llama eso. Dice, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Resumiendo eso en palabras de nosotros sería, si el tipo debe algo, yo lo pago, ¿ok? Cóbremelo. Dígame cuánto es. Dígame y yo lo pago. Eso es lo que le está diciendo Pablo ahí. Pablo le está pidiendo que lo reciba con humildad, con amabilidad, que lo perdone. Que si falta, obviamente hay deuda. Yo lo pago. Él comienza diciendo, la primera cosa que le dice es, recíbele. Recíbele. La palabra significa, tómale a ti mismo. Es una palabra suave. No dice, recíbale. No, 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 las malas. No, no. Una palabra hasta tierna. Recíbele. No con desgano, no porque, ay, Pablo, mira lo que la que me puso, preciso, yo tan tranquilo, y vuelve y me manda este. No, no dice que lo haga con una manera de resignación, de que me tocó. No. Está diciendo que lo reciba con una cordial bienvenida, con una bien bonita, que lo reciba con los brazos abiertos, que lo acoja en su casa. Mejor dicho, abrácelo. En pocas palabras, dígale al que les ha aceptado por usted, que tiene entrada en su vida, en su corazón, como hermano en Cristo. Wow, y usted dice, ¿en serio todo eso? Sí, esa es la actitud que él quiere que tenga. Literalmente es eso. Ahora, Pablo le ha dado a Filemón un montón de razones para recibirlo. Yo les recuerdo cuáles son. Dice en los versículos 4 al 7, dice que Filemón es alguien que vive la fe en Jesucristo, que tiene amor por los hermanos. Entonces recíbala porque usted es un hombre de fe y de amor. Esa es la primera que los pone en esos versículos. La segunda razón que Pablo le ha dado, a medida que hemos estudiado el libro, es que si en verdad él ama a Filemón, ama al Señor, debe expresar ese amor del Señor con acciones con sus hermanos, entre los cuales ahora su hermano es Onésimo, que eso está en los versículos 8 y 9. También le ha dicho que se lo pide en el versículo 9, si recordamos cómo fue el asunto, dice que Pablo le rogaba y le dijo, más bien te ruego por amor, siendo yo, como soy, Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo. La tercera cosa por la que Pablo le dice que lo reciba, recordando todo lo que le ha dicho en la carta, es porque se lo está pidiendo un siervo de Jesucristo, hermano, se lo pide un siervo preso por el Señor. La otra razón que Pablo le puso en la carta, ojo, pero no, todas estas ninguna le dice, es que yo soy apóstol, hágalo. No, todas trata de convencerlo. Dice, hermano, este es un consejo de su padre espiritual. ¿Recuerdan el versículo 10 que dijo eso? Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. O sea, él era el papá espiritual. Y esa es otra de las razones que él escribe para que lo acepte. Ese hermano, yo lo dice su papá espiritual, es un consejo. Ahora, después en los versículos 11 al 14 le dice, recíbalo porque él no es la misma persona de antes. Él ha tenido unos cambios impresionantes, él es un hombre útil y seguro lo va a hacer para usted. Y me hubiera encantado retenerlo porque es una persona tan ahorita, tan útil en el Señor. Y por eso le dice, mire, ya no es el mismo, es otra razón para recibirlo. Eh, También le dice en el versículo 2, en la última parte, recíbale porque es que yo lo amo, es una parte de mi corazón. Y cuando usted lo recibe, él me recibe a mí. Así se la está poniendo Pablo, porque por ejemplo le dice en el versículo 12, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbelo como a mí mismo.
Hermano, recibirlo a él, recibirlo a mí. O sea que si usted no me recibe a mí, a él es como si no me recibiera a mí, básicamente lo está diciendo de esa forma. Pero la más importante, que fue la que vimos la vez pasada, resumiendo eso, es que recíbele porque es parte del propósito de Dios. Dios ha tenido un plan en su soberanía, ha tenido, eh, cuadró todas estas cosas, Dios de esta manera. Por eso dice, porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que lo recibieses para siempre. Dices, recuerda, eso fue parte de la soberanía de Dios, literalmente. Y por eso Dios tiene un propósito en la huida de Filemón y en su conversión. Y pensando en eso y meditando, deberías llegar a la conclusión, mira, hay que recibirlo. Dios permitió, y obviamente eso no justifica el pecado de nadie, pero permitió que pasara con este propósito que ahora es tan grande. Por eso hay que recibirlo. Y por eso tienes que abrir los ojos y actuar con base en eso que Dios ha permitido que pase, para que se cumpla su plan, porque si de lo contrario no lo estaríamos cumpliéndolo. Como usted puede ver, son razones muy poderosas, argumentos muy fuertes. Ahora, ¿cómo decirle a Pablo que no? Usted dice, pero eso no como que Pablo está como manipulando, no, al muchacho, a Filemón, no. Hasta ahora todos los argumentos que le he dado son bíblicos, por eso vuelvo y repito, aquí Pablo no le ha dicho, como le pudo haber dicho y lo dijo antes, su título de apóstol. Le puede haber dicho, soy el apóstol, una forma de obediencia, hágale, hermano. O sea, mejor dicho, ni siquiera toca las explicaciones, hágalo. Y lo tendría que haber hecho, pero no. Él está, todo es bíblico. Todo le dice, hermano, por amor al Señor, el amor que usted tiene. Mire, se lo dice un siervo del Señor, es un consejo, se lo dice de manera de consejo, él lo quiere convencer. Recuerden, las cosas con Dios no se fuerzan. Las personas que realmente tienen cambios profundos en la vida con Dios es porque han sido convencidas por Dios, no porque una fuerza extraña los empujó y le dijo, hágalo. Y tal vez eso nos lleva a algo muy triste que vemos hoy. Muchas de las cosas que los cristianos hacen hoy las hacen por coacción. Alguien los impulsó, los molestó, los empujó, los presionó, manipuló a hacerlo. Uno lo ve en muchos lugares. Algunos los manipulan para que den plata, otros manipulan para que hagan ciertas cosas. Pero puede pasar aún entre nosotros. Y tal vez algunos o muchos hagan las cosas porque es que si no lo hago me van a decir, me van a eso. Pero eso no debe ser. Usted que nos está escuchando debería entender. Hacemos las cosas porque Dios nos convence de hacerlas a través de su Santo Espíritu. Que si le Señor, guíame y dejar que Él lo haga. Dejarse controlar por el Espíritu. Y es lo que Pablo está diciendo. Filemón, déjate controlar por el Espíritu. Él te va a llevar a la misma conclusión. Básicamente es lo que le está diciendo. No es un chantaje, no es una manipulación. Hermano, escucha todo eso y medita. Por eso le dice que lo piense, que lo haga. Y lo que Pablo está haciendo es ayudándole como pastor, que es a que ayude a que tome la mejor decisión, la decisión correcta. Pero recuerde, si usted es una persona que ha tomado muchas de sus decisiones, porque es que me tocó tomarla y eso, listo, obedecer es bueno, pero debe hacerlo por las razones correctas. Porque o si no, va a ser siempre una lucha en su corazón. No va a haber una convicción. Pablo quiere convencer a Filemón, le dice, hermano, usted lo puede hacer porque de verdad usted es un creyente. Hágalo por las razones correctas. Y le aconseja hacerlo como pastor que es. Básicamente, Pablo aquí también nos da una enseñanza de lo que es un pastor. Es uno que orienta a las personas, les aconseja en las decisiones que tienen que tomar. Obviamente el pastor no es la última palabra, es la Biblia misma, el Señor y su palabra los que son la última palabra. Pero así es como Pablo pastoreaba. Qué chévere. Y lo ha hecho a punta de argumentos bíblicos. Ese es el punto. Pablo decía de todo corazón que Filemón actúe como tiene que actuar un cristiano, con nobleza, con amor bíblico. Que lo haga sin sentir la presión del jefe, que, es que usted tiene que hacerlo. No. Pablo, recuerden que Pablo desde versículos anteriores renunció al derecho, porque desea que Filemón haga las cosas por amor al Señor.
que él sienta el amor de Cristo y se vea, igual que Pablo que dice que el amor de Cristo lo movía, que Filemón sienta el amor de Cristo y llegue a decir, sí, no, este es un hermano en Cristo, lo voy a amar como tengo que amar a mis hermanos en Cristo y lo va a recibir en mi casa. Así es como quiere que lo vea. Pero también el Señor, como ya lo hemos visto, quiere que nosotros las cosas que las hagamos, digamos, Señor, listo, tengo que hacerlo por amor a ti. No simplemente hacerlas, sino hacerlas con amor y más con las personas como se ven acá. ¿Cuántas cosas usted está haciendo hoy simple y llanamente porque le figuró, del verbo le tocó? No puede ser, no debe ser así. Y listo, qué chévere que usted que obedezca y se sujete. Pero el Señor quiere que vaya más allá. Esa es la madurez del creyente. Por amor al Señor, aprender a amar eso. Es lo que el ejemplo que el Señor nos dio. Pablo me dice, ¿y por qué Pablo le tuvo que decir tanto a Filemón? Porque la tendencia del corazón humano es muy tenaz. ¿Qué pasa cuando una persona le hace daño a usted? ¿Cuál es la tendencia de su corazón? La tendencia del corazón es ira, enojo, amargura, gritería, maledicencia y toda malicia. La tendencia del corazón es, ¿sabe qué? Yo perdono, pero no olvido. Es la tendencia. La tendencia del corazón es, ¿sabe qué? A metros con esa persona. La tendencia del corazón es, quite de ahí. Uy, así es como funciona. Ahora, Onésimo es un ser humano, es un tipo, oye, presta su casa, es un tipo elegante, pero es un ser humano. Y Pablo como pastor le llama la atención, le dice, pilas, síguelo siendo un hombre, no dejes que ese humanismo le gane, no dejes que lo que el ser humano tiene en el fondo, cuando pasan estas cosas, tome el control. Y le recuerda, tú has sido un hombre derecho en esas vainas, mantente en esa línea. Pero tal vez esta es tu prueba más difícil. Antes no tenías una de estas, ahora te tocó esta. Y tendrás que ser un creyente en cualquier circunstancia. Y es duro a veces, porque a veces las circunstancias son muy bravas y más cuando hay en las relaciones interpersonales. Señores, aquí no hay ninguna manipulación. Aquí Pablo le recuerda a Filemón los sentimientos que un cristiano tiene que tener. Y que esas cosas deben ser, y esas convicciones que un creyente debe tener, convicciones, deben ser más fuertes que esos sentimientos que se van a levantar o se levantan cuando hemos sido heridos, atacados, molestados, o alguien nos ha fallado como lo hizo en su momento Onésimo. Pero cuando una persona ha pasado el proceso, como Onésimo, de llegar a convertirse, arrepentirse, ser otro, no nos queda más, no lo digo en ese sentido de que pobrecito que nos tocó, no. Debemos llegar a la conclusión que llegó Pablo. Hermano, es un hermano en Cristo, recíbalo, deje todo atrás y adelante, adelante. Por eso, en el texto, Pablo dice, recíbelo como a mí mismo. Uy, si usted me tiene como alguien, como compañero, dice el versículo 17. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a sí mismo, como a mí mismo. Si me tienes por compañero. Uy. Filemón recuerden que Pablo y Filemón tienen una muy buena relación. Y está diciendo, la traducción correcta, que es más puntual ahí, es puesto que me tienes por compañero. Pablo no está diciendo, es que usted es un... No, usted estoy seguro que usted es mi parcero, y sé que es un creyente juicioso. Si me ha dicho de otra forma, dado que existe un aprecio muy grande, hazme este favor. Básicamente es lo que le está pidiendo. Participa conmigo en esto. Sé copartícipe conmigo en estas cosas. Así es como, y eso es muy chévere. Eso es lo que nos debemos como creyentes los unos a los otros. Señores, como creyentes hay vínculos que no deben ser quebrados entre nosotros, porque estamos juntamente en Cristo, en la misma familia, y somos de la misma iglesia. Es como el Señor lo muestra. Ahora, todos tenemos que participar, ser copartícipes unos con otros en muchísimas cosas. En adorar al Señor, en alabarle, en glorificarle, en todo lo que tiene que ver con creyentes. Y este es un punto donde tenemos que hacerlo. Ahora, Pablo le está diciendo, como somos compañeros, copartícipes de todas las cosas en el Señor,
como estamos luchando en el mismo equipo, como estamos hombro a hombro en la misma guerra, como tienes una verdadera comunión conmigo y yo la tengo contigo, recíbele. Mm. Y claro, usted se pregunta, ¿qué hago con las pintas que piensan diferente? ¿Qué hago con las personas que son complicadas, que tienen unas ideas todas por allí y que tienen a veces unas cosas que, es que, porque obviamente somos seres humanos y no, no todas las cosas que hacemos le caen bien a todos. ¿Mm? Usted dice, además en la Biblia, pastor, yo vi hubo gente que toda resentida y hasta Cristian, hasta el mismo Pablo, usted yo me acuerdo. ¿Se acuerda? Con el Bernabé y Juan Marcos y Pablo. Uy, Pablo se puso a agarrarse con Bernabé por Juan Marcos. Y ahora Pablo nos está diciendo acá que no, que el amor, que tal, que lo, o sea, ¿cómo así? O sea, ¿qué pasó ahí? A ver, ojo, contexto. Eso ocurrió durante un momento de la historia. Fue algo temporal. Hubo un tiempo donde no pudieron caminar juntos, no pudieron ser compañeros ni copartícipes en la obra del Señor. Y el Señor tuvo que tratar tanto a Pablo como a Marcos como a Bernabé. Pero recuerden cuál fue el resultado final. Fue un Pablo diciendo que ese hombre fue alguien, es útil y lo quería cerca de él y lo quería en el ministerio con él. Uy, y esas cosas pueden pasar. No desconocemos que pueden pasar. Pero lo que no puede pasar es que aunque haya temporalmente un distanciamiento entre algunos, eso se quede allí, porque entonces no estamos creciendo. Durante un tiempo, Pablo y Bernabé, Juan Marcos no pudieron ser, Pablo y Juan Marcos no pudieron ser copartícipes de la obra. Pero después de un tiempo, se hizo el proceso y sí fueron copartícipes. Mm. Y es más, empezaron a luchar juntos y Pablo mismo lo pidió. Por eso aquí no hay, porque yo sé que algunos piensan, nada, pero es que pues, ya quedó claro el punto, espero que quede claro el punto. Para que no digan, es que Pablo pidiendo cuando no, señor. Pablo mismo reconoce que así funciona el proceso. Ahora, pero Pablo no quiere que eso ocurra entre Filemón y Onésimo, que, ay, no, entonces déjelo allá y no. Pablo dice, ya es el tiempo, ya pasó algo fantástico que me ha hecho entender que tenemos que trabajar de esa manera. Ahora, para que eso pase entre los creyentes y tengamos básicamente lo que llamaríamos un mismo sentir en Cristo, nosotros tenemos que aprender a dejar de ser tan orgullosos. Aprender a mirar lo que dice la Biblia, que en la Biblia es donde tenemos las cosas que tenemos en común. A dejar de estar mirando tanto nuestros intereses personales. Cuando estamos juntos y nos metemos en la Biblia, a través de la palabra podemos apreciar el trabajo que Dios está haciendo en la vida de otras personas y recibirlos tal como son. De eso se trata. Y si aún no han cambiado, también podemos participar ayudándolos a que hagan los cambios que les hacen falta, porque a veces Dios quiere que nosotros trabajemos de esa manera. Y ese es el punto. Y por eso Pablo no quiere que ocurra lo mismo que ocurrió con Juan Marcos. Al contrario, quiere que Filemón y Onésimo trabajen juntos como compañeros. Ese es el punto. Y por eso le dice, si me tienes como compañero, recíbele. Recíbele. Ese es el punto. Ahora, chévere porque Pablo no le dijo a Filemón, si me tienes por apóstol, no, porque ahí sí sonaba como jefe, si me tienes como el propio, no. Si me tienes como un compañero, recíbelo. Chéverísimo eso, que Pablo siga apelando una y otra vez a lo que dice la palabra de Dios en amor y no a la autoridad que tiene como apóstol para exigir un montón de cosas. Señores, hermanos en Cristo, somos compañeros, estamos hombro a hombro, tenemos una misma meta, así que tengamos un mismo sentir en el Señor. Obviamente pensamos diferente y tenemos cosas distintas y según algunos criterios en ciertas cosas. Y entonces vamos a tener que aprender a juntarnos en lo mismo, a tener, como dice la Biblia, un mismo sentir que solo se adquiere cuando bajamos la cabeza y nos sometemos al Señor en su palabra. Él nos guiará a tener eso. Por eso Pablo le dice, recíbelo como a mí mismo.
Dale el trato que a mí me darías. Mm, Imagínese eso. Pocas palabras, si usted trata mal a Onésimo, me está tratando mal a mí. Recíbalo como a mí. Eso es la parte interesante. Pocas palabras, usted lo recibe, le da un abrazo, me lo está dando a mí. Pero usted le hace una mala cara, me la está haciendo a mí. Y uno dice, uff, pero aquí viene algo todavía más increíble. Pablo, obviamente, recuerde que Filemón es como cualquier otro ser humano. Pero Pablo aquí está mirando su amistad con Filemón, la pone ahí, dice, hermano, vamos a pasar esta prueba juntos. Porque él podía perder a Filemón en la prueba, ¿sí sabe? Filemón, no, olvídese, no lo hago, no lo hago. Y Pablo al decirle eso le estaba diciendo, hermano, pero es que si usted no acepta Onésimo, no me va a aceptar a mí, vamos a perder esta amistad. O sea, Pablo estaba jugando hasta la amistad ahí. Se está jugando esa comunión con un hombre muy importante en la iglesia. Se está poniendo del lado de Onésimo en el sentido de, hermano, vamos, recíbelo. Ese es el punto. Jesús dijo un día, al que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y al que me recibe a mí, recibe al que me envió. Pablo estaba demostrando que estaba dispuesto a dar su vida y su relación, lo que tenía ganado con el otro porque éste fuera aceptado, porque era un hermano en Cristo. Uy, increíble, hasta allá estaba listo eso. Por eso el Señor siempre habla de lo importante que tengamos en nuestra mente y en nuestro corazón, que cuando tratamos a las personas, de alguna manera estamos tratando al Señor. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. El que me recibe a mí, recibe al que me envió. Ojo con cómo tratamos a la gente, porque es que esas personas las envió el Señor. Pablo está aplicando específicamente eso, literalmente eso. Por eso el Señor también dijo en Mateo, en capítulo 10, de cierto digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. En Mateo 25, también cuando está hablando ¿se acuerdan que separa las ovejas de los cabritos? Dice, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. Entonces, si Filemón niega el amor fraternal a Onésimo, se lo está negando a Pablo. Y por encima de todo, se lo está negando a Cristo, porque es su hermano es Cristo. Así de fuerte es el argumento bíblico. Por eso, si me tienes por compañero, recíbele a Onésimo en la misma condición, con el mismo concepto, como si me recibieras a mí como tu compañero en Cristo. Uf, qué increíble ese punto de vista. Es una historia muy bonita, con muchísimas aplicaciones para nosotros. Nosotros somos así, recibimos a las personas de esa manera cuando han sido restauradas por el Señor. Y tal vez lo que nosotros olvidamos es que los primeros que fuimos restaurados así fuimos nosotros, éramos igual de mala gente, malas personas. Pero el Señor nos restauró y nos hizo diferentes y todavía tenemos un montón de cosas por corregir, pero Él nos cambió, nos transformó, nos aceptó tal cual lo somos. ¿Quiénes somos nosotros para no hacerlo? A veces la gente tiene esas preguntas. ¿Y será que tengo que volverle a hablar a esa persona? ¿Y será que tengo que volver? Pues ahí está la respuesta. Tal vez debes aprender a mirarla como la mira el Señor y a tratarla como la trata el Señor. Eso es lo que el Señor haría, literalmente. Y eso es básicamente lo que nosotros tenemos que hacer, exactamente lo mismo. Resumiendo todo lo que hemos visto hoy, el Señor nos manda no solamente a hacer las cosas por hacerlas o a recibir las personas por recibirlas, sino a amarlas, que ese es un punto todavía más alto en la relación. Y sé que a veces es muy difícil amar a las personas, porque hay personas complejas, difíciles. Hay hinchas del Santa Fe, bueno, de muchos equipos, ¿no? Pero es complicado. Pero aún así, hay que amarlos. Y hay que amar a cada una de estas personas. ¿Por qué? Porque el Señor es el ejemplo que nos muestra aquí en este caso. Pablo lo aprendió. Pablo lo tuvo que vivir. Por eso Pablo entendió claramente al final de la historia, en su ejemplo más claro con Marcos, lo aprendió a amar y dijo, este es un hombre útil para mí. Venga,
Ya lo aprendió a mirar como lo mira el Señor. Pero lo que vuelvo y repito, lo que nunca debe pasar es que eso se quede así. Como que eliminado para siempre. No. La otra cosa que es clara a nosotros acá en este punto, señores, los argumentos bíblicos son muy fuertes. Deberíamos como creyentes aprender a tener, esto dice la Biblia. Pablo utiliza un montón de argumentos basados específicamente en todo lo que el Señor nos enseñó, lo que la palabra enseña. Y debo decir, claro, después de una carta de estas, ¿quién dice que no? Seguro habrá lucha, seguro cuando Filemón la leyó, Filemón dijo, pero estaban esos sentimientos levantándose, pero a medida que la leía una y otra vez, él te entendía así, pero por encima está lo que dice el Señor. Está por encima de cualquier cosa. Así es como funciona. La otra cosa, hermanos, es que hay que recibir a las personas. Una vez cambiadas, hay que recibirlas. Y si no han cambiado, orar por ellos para que ese cambio se dé. Sabiduría, prudencia para con todos ellos, amándolos como la Biblia dice que debemos amarlos. Pablo no se quedó en ese punto, sino que dijo una cosita más. Él dijo, si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. ¿Cómo se paga una deuda? Bueno, eso lo sabremos la próxima semana, cuando veamos estos versículos que hablan de esto. Pero debemos de salir de acá pensando claramente cómo estamos tratando a los demás. ¿Tenemos esta actitud? ¿Es fácil hacerlo? No, pero estamos intentando por lo menos. Dios quiere que lo hagamos. Eso es parte de ser un creyente. Creo que este libro nos ha enseñado que el trato entre creyentes es una cosa tiene que ser una cosa muy especial, muy bonita, y que aunque puede haber desavenencias y cosas, conflictos, debe primar amar a las personas. Por eso les pido, hermanos, que estemos evaluando si hay cambios, si hay cosas por hacer, si nos hemos quedado cortos en esta parte de nuestras vidas, en trabajar específicamente por eso. Que los sentimientos humanos no nos ganen, sino que la poderosa palabra de Dios nos sometamos a ella y pasemos de obedecerla a obedecerla con amor, como nos pide el texto. Que el Señor nos ayude, mis hermanos, y vamos a orar. Padre precioso, te damos gracias por todo lo que tú haces, Padre. Te agradecemos porque hasta aquí nos has traído, Señor, y has sido bueno con nosotros. Gracias por cada cosa que nos permite, Señor, aprender y vivir, Dios. Sabemos que son parte de tu plan. Ayúdanos a entender tus planes, tus propósitos y a descansar en ellos, Padre precioso. Y aun si no los entendemos, a poder confiar en aquel que los está llevando a cabo, que eres tú, Señor. Gracias por mostrarnos estos ejemplos de amor fraternal genuino. Gracias por mostrarnos que tú puedes cambiar a las personas y darnos un corazón que puede ser transformado y cambiado, Señor. Tratar a los demás como tú los tratas, aun a los que te han fallado como somos nosotros. Por eso hoy dejamos en tus manos esta tu palabra. Pedimos que podamos hacerla viva y real y que nos ayude, Señor, porque sabemos que a veces es duro y difícil por todos los sentimientos que se levantan en los corazones. Pero tu palabra es más fuerte y poderosa y por eso confiamos en ella. Hoy dejamos en tus manos, Señor, este tiempo, lo que hemos hablado. En tu precioso nombre, en Cristo Jesús. Amén.